Ya, ahora sí. Me presento, mi nombre es Felipe Sims, yo soy abogado y he sido invitado a exponer cursos sobre el sistema previsional chileno. Hoy día nos toca conocer los aspectos generales de cómo se organiza nuestro sistema de previsión, que en la actualidad es conformado básicamente por dos instituciones, ¿no es cierto? Dos formas de cotización, que son los trabajadores privados, que al año 81 no se cambiaron del sistema antiguo, INP, versus los trabajadores que cambiaron del sistema al sistema de administradores de fondos de pensiones y los que con posterioridad al año 81 comenzaron a trabajar y a cotizar, que obligatoriamente deben estar afiliados al sistema privado. Y también existe otro grupo de trabajadores, prestadores públicos, el de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Defensa Nacional, que tienen su propio sistema de previsión, básicamente radicado en lo que es CAPRES. Nuestro sistema previsional se caracteriza en la actualidad por la circunstancia de que es el trabajador quien con su cuota mensual, con su retiro mensual, va a financiar lo que mañana nosotros vamos a conocer como la jubilación. Básicamente este nuevo sistema de previsión tiene su origen en los conocimientos y en la política neoliberal, neoliberal económica, en donde se desea retirar, ¿no es cierto?, del ámbito estatal lo que significa el sistema de pensiones de los trabajadores, sea público o privado. La ley, en este caso, no distingue entre el trabajador público y el trabajador privado. Todos deben cotizar en la actualidad, salvo las excepciones que señalé, en el sistema privado AFP. Y básicamente el gran fundamento, de esta política es que el Estado no puede, en definitiva, hacerse cargo del pago de pensiones y el rol subsidiario del Estado solamente respecto a las pensiones solamente va a estar destinado a ciertas categorías y a ciertos hitos de cada trabajador, ¿ya? Y se va a manifestar a través de las pensiones asistenciales. Como se señalaba, la política de previsión va a estar determinada básicamente por un concepto. El sistema nos dijo o nos quiso informar o nos vendieron, en definitiva, la idea de que al ser cada trabajador la persona que ahorre, en definitiva, y que va a hacer crecer en forma individual sus pensiones, nos dijeron que en definitiva la libertad de elección del sistema previsional era el eje y motor para que en definitiva cuando cada trabajador esté en condiciones de jubilar pueda obtener una mejor previsión. Muchos de ustedes deben recordar que en el antiguo sistema el monto a cotizar era superior y bastante superior al 10%, 12% que se cotiza hoy día, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, ese porcentaje estaba cercano al 30%. El 30% significaba que, en definitiva, cada trabajador no cotizaba en una cuenta individual, sino que, en definitiva, se hacía en un fondo común. El principio de la previsión en que se fundaba el antiguo sistema era el principio de la solidaridad. Cada trabajador aportaba fondos para que, en definitiva, cada uno fuese al momento de jubilar, percibir su jubilación, de su jubilación seguía aportando y luego los trabajadores activos seguían aportando y el sistema era una rueda que en definitiva aparentemente nunca iba a terminar, nunca iba a tener un periodo de crisis, pero en definitiva era una carga estatal.
eran empresas estatales las cuales estaban, organismos estatales los cuales estaban destinados a pagar las pensiones sin perjuicio de los organismos privados que existían. En definitiva, se dijo, el sistema antiguo es muy caro, lo que se necesita, lo que el trabajador necesita en la actualidad es tener una mayor liquidez, ¿no es cierto?, una vez que se descuentan las cotizaciones previsionales, y en definitiva ese 10% que queda, ese 20% de menos imponibilidad, ustedes lo van a tener en su bolsillo para poder disponer de ello. Pero el sistema olvidó algo que era fundamental dentro del concepto de la libre elección. Primero olvidó el monto de las remuneraciones de los trabajadores. Y en la actualidad, para que un trabajador pueda optar a una mejor jubilación, en definitiva su aporte a través de lo que es el sistema APB, de aporte voluntario a la previsión, se acercan los porcentajes al 30%. Es lo mismo, con la única diferencia que hoy día es una cuenta individual, el principio de la solidaridad no existe y cada trabajador hace y forma su propio fondo para el futuro. Sin duda alguna que dentro de la política social, la descentralización de los entes canalizadores y administradores de los fondos de pensiones fue el decreto ley 3500 que crea el nuevo sistema de fondos de pensiones AFP, es un resultado de esta política. Se señala en la diapositiva que dice en los sistemas de seguridad social en que programas de distinta naturaleza son administrados por una misma institución, se manifiestan, en el común de los casos, inconvenientes que dificultan evaluar la eficacia de cada uno de ellos. Entre esto cabe destacar el posible ocultamiento de déficit a través de transferencia de recursos entre programas, las dificultades de control y fiscalización, las presiones de tipo político o sectorial en que se puede ejercer para canalizar fondos en favor de determinados grupos de poder. En el nuevo modelo se ha atendido a la especialización por programas creándose, en los casos necesarios, estructuras institucionales propias para cada uno de estos con el fin de evitar los aspectos negativos señalados. De allí que en el sistema coexistan sociedades anónimas y corporaciones de derecho privado sin fines de lucro para administrar los diferentes regímenes de prestaciones. En definitiva, en cuanto al objetivo central y medular de la política de seguridad social, está reconociendo, ¿no es cierto? Se reconoce como un ente negativo la administración del Estado y se señala que a través de la gestión y la administración de sociedades anónimas, como se forman hoy día las AFP, al estar estas fiscalizadas por dos organismos, básicamente que son la Superintendencia de AFP y la Superintendencia de Valores y Seguros, este estigma del manejo público de los dineros que van a estar condicionados al momento político, al sector político, a que lo administre, que sea, etc. Todas esas situaciones de administración de dinero con la creación de las sociedades anónimas que administran nuestros fondos previsionales no va a ocurrir. Y todos sabemos, y vamos a colocar como ejemplo más adelante, que no es así. Ya señalábamos que nuestro sistema previsional en la actualidad coexisten básicamente lo que es el sistema previsional público y el sistema previsional privado, ¿no es cierto? El público se mantienen trabajadores privados que en el momento de iniciarse el cambio y entrar en vigencia el nuevo sistema a través del decreto ley 3500, afortunadamente no cambiaron de sistema, se quedaron, y los trabajadores públicos que cotizan en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y por supuesto al final se señala el sistema AFP. Importante es recalcar que el sistema de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional funciona igual, bajo el principio de la solidaridad, el mismo principio que regulaba el sistema antiguo de pensiones a través de las distintas cajas y el sistema público. Funciona, tienen buenas pensiones.
El sistema de AFP, como se ha señalado reiteradamente, está regulado por el Decreto Ley 3500 de 1980, que crea la administradora de fondos de pensiones y señala que las define como sociedades anónimas que tendrán por objeto exclusivo administrar fondos de pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la ley. Son sociedades anónimas abiertas, ellas cotizan en la bolsa de valores. Importante señalar que en cuanto a la regulación de las sociedades anónimas, la ley distingue dos tipos de sociedades anónimas, la abierta y la cerrada. Las sociedades anónimas cerradas no cotizan en la bolsa de valores. Sin embargo, las sociedades que administran nuestros fondos de pensiones son sociedades anónimas abiertas y sus capitales, ¿no es cierto?, inyectan e invierten en la bolsa de valores. Todos nuestros fondos previsionales están en la bolsa de valores, en la Polar, entre otros. En la Polar. Y eso es así, es así. Al ser sociedad anónima abierta, ellas van a estar reguladas y fiscalizadas por los dos organismos que señalamos anteriormente. Primero por la Superintendencia de Pensiones y luego por la Superintendencia de Valores de Seguro. La Superintendencia de Pensiones velará por el fiel cumplimiento de la normativa en cuanto al otorgamiento y tramitación de las pensiones, los reclamos. Y la Superintendencia de Valores y Seguro velará por el fiel y correcto funcionamiento en cuanto a la colocación de valores en el mercado por parte de cada una de las administradoras. También el Decreto Ley 3500 no solo establece restricciones para formar un FP, sino que también el capital mínimo que se necesita para constituir una. ¿Ya? Se señala que son 5.000 unidades de fomento y este capital se va a ir en aumento en la medida que tenga una cantidad mayor de afiliados. El marco normativo de las administradoras de fondos de pensiones es un ámbito nacional, se aplica la ley. Básicamente está todo regulado en cuanto a la administración y la creación en el Decreto Ley 3500, en la Ley 17.322, el tema de la gestión de cobranza de cotizaciones previsionales. Luego también se encuentran reguladas por las circulares e instrucciones de la superintendencia y también por la jurisprudencia y sentencias, los que son sentencias judiciales de nuestros tribunales de justicia. La fiscalización, el Estado mediante órganos específicos la fiscaliza como la Superintendencia de Previsión Social. Importante, vamos a terminar esto. Luego también hay un marco normativo internacional que se refiere a los convenios internacionales bilaterales con diversos países, Alemania, Australia, etc. Y se señala que hay una tarea pendiente en cuanto al marco normativo internacional, sí que se refiere al convenio sobre seguridad social, una norma mínima, etcétera, que salen en la diapositiva. La organización de jurídico institucional. Nosotros podemos entender nuestro sistema de seguridad social como un ente rígido, estable, regulado, y podemos estudiar la normativa y aprendernos exactamente cómo funciona la institución, pero ya que estamos en un curso de formación de dirigentes sindicales, también es bueno llevar y hacer ciertas apreciaciones respecto de la realidad. La realidad nos señala, y la ley también lo señala, que cuando existe un vínculo de subordinación y dependencia de un trabajador con un empleador, la ley le entrega al empleador, entre otras obligaciones, la obligación de descontar y pagar, ¿no es cierto? La ley no le entrega al trabajador la facultad para que de sus remuneraciones pueda retirar, ir a la AFP y colocar su porcentaje, sino que es una obligación del empleador.
el empleador actúa, en este caso, como un agente retenedor y pagador. De la misma forma que el comerciante, el industrial, el privado, el fisco lo ve respecto del pago de impuestos. ¿Ya? En ese sentido, la ley no es totalmente franca ni clara con el trabajador. Recordemos que cuando nosotros hablamos de este tema, lo que nosotros estamos hablando es la jubilación. El bien jurídico que se protege, en definitiva, es el monto de dinero que va a recibir Juan o María cuando éste cumpla 65 o ésta cumpla 60 años. Teniendo en consideración que lo que reciba José o Pedro a los 65, María a los 60, va a estar dado única y exclusivamente por el total de fondos que logró reunir durante su vida activa, más unos seguros, qué sé yo, etcétera. Pero básicamente, la pensión que se va a percibir está dada por ese ahorro. Sin embargo, también la ley, como reconoce la facultad del empleador de descontar y pagar, también le entrega otra facultad, y que es nefasta, y que es la facultad que ha tenido hoy día por un tema que ya no se habla, que se refiere a la deuda histórica previsional. La deuda histórica previsional es un hecho, circunstancia que hoy día no tiene repercusiones, porque la mayor cantidad de gente que efectivamente se le adeudan esos montos por concepto de cotizaciones previsionales, todavía no jubila. Pero en 10 o 15 años más, sus fondos van a ser tan exiguos que alimentaron, ¿no es cierto?, a un sistema privado de fondos de pensiones, privado digo, para que mañana, cuando sus fondos no alcancen ni siquiera para tener una asistencial o una pensión mínima, sea el propio Estado que en definitiva se haga cargo de este grupo de personas. La facultad que le entrega la ley al empleador para declarar las cotizaciones previsionales tiene como consecuencia en definitiva la gran deuda. ¿Qué reconoce la ley cuando el empleador no paga, sino que informa que debe? Y simplemente dice la ley, usted está cumpliendo con un medio de transparencia porque me está informando que debe. Pero la idea, tratándose de bienes jurídicos tan importantes y relevantes como la previsión, la idea no es informar que debo, la idea es pagar. Las organizaciones sindicales, el trabajador, debe tener especial celo y cuidado en requerir del empleador oportunamente, dentro de los años calendarios, el listado de pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Muchas veces el trabajador, y me incluyo, yo también tengo un empleador, llegan las cartas de la administradora y uno ni siquiera las lee. Ahora llegan por mail, menos las lee. Y a veces llegan como spam, menos, uno las borra. Pero por Dios que es relevante. Cuando uno habla del sistema de previsión, más que hoy día, y hoy día en la actualidad se hace más necesario, más que entender el decreto ley 3500, la ley de cobranza, AFP, etcétera, es entender cuál va a ser en definitiva nuestro pozo para poder llegar a tener una jubilación digna. Escuchaba el otro día en la radio a un especialista en sistema de pensiones y las calificadas no hablaba nunca de pensión. Ustedes cuando estén en edad jubilar no se van a pensionar, sino que el sistema les va a entregar una ayuda, decía. Una ayuda. No los va a pensionar, les va a ayudar. El esfuerzo de ahorro durante toda una vida no le va a servir, en definitiva, para poder vivir. Le va a ayudar. Ejemplo. Colocaba ejemplo un juez que tiene una remuneración de entre 3 y 4 millones de pesos. Que cotice, y más encima de ese juez es empleado público y las imposiciones se las van a pagar. Efectivamente van a estar. Claro. Y ese juez va
a jubilar, que tiene esa, pero que está acostumbrado, ¿no es cierto?, y tiene un ritmo de vida de su remuneración, 3, 4, va a jubilar con un monto de 500.000 pesos. O sea, pongamos el ejemplo más alto, ¿no es cierto? Obviamente ese señor o esa señora que ejerció la judicatura durante mucho tiempo, cuando jubile, el sistema la va a ayudar. El trabajador que tiene peores remuneraciones, recordemos que el promedio de remuneraciones son de 250 a 300.000 pesos en nuestro sistema, el hombre va a jubilar con el 60% de su remuneración. O sea, el 60 de 250 y la mujer el 40. Ese es más o menos el sistema. Y por eso yo le decía que el gran chocolate que fue cuando se instauró este sistema de AFP era el mayor líquido que iba a tener el trabajador por la diferencial que va entre el 12 y el 30%. Iba a tener cerca de un 18% más líquido al bolsillo, porque la cotización era menor. Pero en definitiva, en la actualidad, el trabajador que desea aspirar a una ayuda o jubilación mejor, tiene que hacer el ahorro voluntario, el APB. Bueno, también el antiguo INP por ley se transformó se le cambió el nombre como Instituto de Normalización Previsional a Instituto de Previsión Social, IPS. El tema del INP, los que están al tanto de la modernización de los órganos del Estado, es relevante, porque hasta hace 10 años atrás el INP era un elefante que estaba muriendo día a día. Sin embargo, en la actualidad el INP es una institución que gestiona bien recursos, que está bien administrada y que representa todo lo contrario a lo que se podía augurar respecto de una institución pública destinada a la seguridad social. ¿Cuáles son las bases de nuestro sistema de pensiones? Antes de la reforma del año 2008, estaba dada por la capitalización individual. El régimen utiliza en su financiamiento el mecanismo de capitalización individual, abriéndose al afiliado una cuenta a su nombre, que le emite la administradora respectiva, de su elección, y se denomina cuenta de capitalización individual. Segundo, individualidad basal. El régimen se sustenta en el hecho de que cada afiliado se costea los beneficios de pensión por vejez y demás que ofrezca el régimen. En consecuencia, no existe solidaridad. Obviamente, dentro de un sistema individual, cada uno de los que estamos acá tenemos una cuenta individual de administradora. Y mi dinero y su dinero no se pueden confundir, son individuales. Yo no le puedo pedir al sistema, hoy día en la actualidad el sistema de pensiones, que con la totalidad de los fondos que existen, mejoremos los montos a pagar. Lo que usted tiene es para lo que alcanza, nada más. Obviamente la administración de nuestros fondos está entregado al mundo privado. La administración de los recursos con que se financia el régimen proveniente de los afiliados está a cargo de entidades privadas con fines de lucro, denominadas administradoras de fondos de pensiones. 2 de cada 3 pesos que ustedes y yo cotizamos, 2 de cada 3 pesos son para el FP y 1 para su fondo. Pongamos un FP. Las bases del sistema de pensiones. Está sustentado por 3 pilares básicos. El pilar solidario: el Estado ayuda a quienes por diversos motivos no logran obtener por sus propios medios algún tipo de pensión, o bien el monto de esta se considera insuficiente. Ahí opera el sistema de garantía estatal. El pilar contributivo obligatorio otorga pensiones a quienes cotizan y el resultado de la pensión es fruto de su propio esfuerzo, esto es, una pensión autofinanciada. Pero también recordemos que dentro de este sistema la plata
se acaba. Y la administradora, la administradora le va a pagar a usted o lo va a ayudar a usted después al tiro en su sistema en la medida que exista plata. Si la plata se le acaba, finalmente igual nosotros vamos a hacer carga estatal, porque es algo que tenemos que vivir. Señor, dígame. De 3 pesos, 2 quedan para la AFP. Sí. Y me gustaría que me aclarara eso porque por lo que conozco yo, digamos, lo que uno más o menos le pasa. A mí, yo por poner un ejemplo, lo que se me descuenta es casi el 20%, depende de la AFP que esté, y se me coloca el 7% para salud y el otro 13%, entre comillas, va a la AFP. Lo cual la AFP me dice que ella me cobra una comisión a mí por administrar mi fondo, de 13 en este caso, de un 2,9, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo eso? ¿Y cómo Claro, porque ¿cómo entonces de 3 se queda con 2? La administradora le está cobrando a usted por administrar. Sí, el 2,9 claro, dice ella. Pero la administradora no le cobra a usted por resultado. ¿Me explico? Usted cotiza lo que cotice y la administradora le va a cobrar un porcentaje y le cobra un porcentaje por administrar su cuenta. Pero la administradora no va a tener consideración en el monto o no va a tener consideración en la forma y en el monto del costo de administración si la administración y la gestión es exitosa o no. Porque si usted ha visto su cartola, muchas veces uno dice, tengo 10 millones de pesos. Monto cotizado en el año, 100.000 pesos. Pérdida, 450.000 pesos. A eso se refiere. Está comprobado. ¿Perdón? ¿Se refiere a lo que están perdiendo los fondos? Claro. Con este nuevo sistema, digamos, de sacar a la bolsa con la plata mía, ¿o no? ¿Eso me está diciendo? Con nuestra plata, sí, señor. Ah, ya tiene que ver con lo que ha perdido. Porque ojo, lo que prometen los que son más sabios de este modelo, dicen que efectivamente en el fin del tiempo nosotros hemos ganado más. Eso es importante rebatírselo, po. Ellos dicen, no, ojo, este modelo a ustedes los va a hacer ganar más de lo que han puesto en el tiempo. Sí. Digamos, porque si no es menos cierto, efectivamente a nosotros no han aparecido pérdidas. Yo tengo 40 años, digamos. Entonces, efectivamente yo estoy metido en el fondo más riesgoso. Ellos dicen, pero te apostamos de que efectivamente cuando hay ganancias, tu recuperación es mucho más rápida que si estuvieras en un fondo, en este caso en el E, congeladamente mi plata. Claro. Mire, hace un par de semanas salió un artículo en Mercurio relativo a la administradora y consultado al presidente de la administradora de Fondo de Pensiones, el señor Artur, él dijo lo siguiente: el sistema de fondos de pensiones es muy bueno y funciona. Lo que pasa es que los trabajadores ganan muy poco. Y un sistema de pensiones no puede estar regulado y en definitiva, oiga, porque si ustedes no se han dado cuenta, pero yo después de haberme encontrado después de un par de años con 3 valiosos dirigentes, yo me di cuenta que estaba más viejo. Y todos los días estamos más viejos y cada día nos estamos acercando a la edad de jubilar. En el ejercicio es muy simple. ¿Qué porcentaje, falta pizarra acá, qué porcentaje un trabajador que gana 200.000 pesos mensuales, cuánto se le descuenta para su fondo de pensión? 20.000 pesos. Imaginémonos que ese señor empezó a trabajar a los 20 años. Imaginémonos que el empleador siempre le descontó y le pagó. ¿Cuánto ahorra en su cuenta individual ese trabajador al año? 240. ¿En 10 años? ¿En 20 años? Pongámoslo los 65. ¿Quién? Póngale las fluctuaciones, el dinero, algo de plata seguramente va a ganar. Pero ¿con cuánto esperamos nosotros como colectivo? Porque en definitiva, personas que en definitiva mañana no tienen dinero suficiente para subsistir van a ser carga estatal. Y si son en carga estatal, son carga nuestra, son parte nuestra. ¿Ya? ¿Con cuánto dinero esa persona, ese trabajador, ojo, que empezó a trabajar y el empleador
siempre, mes a mes, le pagó sus cotizaciones. Ese señor no va a aspirar a una jubilación más allá de 60.000 pesos. En definitiva, al final del ejercicio va a ser carga estatal igual, porque no le va a alcanzar, no le va a alcanzar para el mínimo. Y si le alcanza para el mínimo, le va a alcanzar por un ratito nada más. Y va a volver a ser estatal. La pensión, el cálculo de pensión está básicamente, mire, básicamente es su saldo de cuenta individual proyectado la proyección es cuánto tiempo va a vivir usted y su grupo familiar. Por ahí se lo empieza nadie. ¿Ya? Pero son elementos que nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia, en nuestro haber, ¿ya? Cuando hablamos del sistema previsional. Entonces, si el sistema previsional es malo, entonces, si nuestras remuneraciones son malas, lo que debemos incentivar nosotros es que a lo menos tener un ejercicio, pero muy potente, en cuanto a la fiscalización del pago efectivo de nuestras cotizaciones previsionales a cada uno de los trabajadores. Multifondo. También es una base de nuestro sistema de pensiones y se señala que tanto el ahorro obligatorio como el voluntario son administrados a partir del agosto del 2002 bajo un esquema de múltiples fondos. Específicamente son 5 tipos de fondos, diferenciados en la proporción de su portafolio invertida en títulos de renta variable. El supuesto es de esta diferencia en las carteras de inversiones que a mayor renta variable, mayor es el retorno esperado, asumiendo un mayor riesgo. Y hay otro elemento más que hay que tener en consideración después para la discusión. La plata, el dinero, puesto en una libreta de ahorro, nunca va a producir más dinero. Nunca va a producir más dinero. Si no, no habría tanta industria. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde se hace dinero? Los bancos hacen dinero prestando dinero. Pero el banco no tiene su plata es ahorrar, la coloca. Nosotros tenemos nuestra plata, en definitiva, ahorrada. Aquí están los multifondos que hablaba su compañero, que en definitiva habría que hacer un curso en la bolsa, ¿no es cierto?, para saber en qué momento, en qué oportunidad nosotros debemos invertir en cuanto al fondo en que debemos encasillarnos, y por los cambios también nos cobran. También nos cobran. No desconozco, pero va a ser. Señor. Que los trabajadores que muchos andaban al ojo para cambiarse de cada uno de estos fondos. Entonces, sobre todo aquellos que están en el más riesgoso que el A, cuando había una crisis internacional se cambiaban rápidamente hacia la última, hacia el E, digamos. ¿Ya? Pero el estudio este de la consultora dice que eran los que más perdían. ¿Por qué? Porque cuando se venían a cambiar, ya se cambiaban tarde. Y cuando regresaban nuevamente al riesgoso, nuevamente que cuando se cachaba que estaba recuperándose la situación económica a nivel mundial o nacional, también llegaban tarde. Entonces tenían una doble pérdida, porque salían tarde de cuando ya lo había afectado el problema económico, y cuando ya la recuperación se cambiaban cuando ya la recuperación había comenzado antes ya. Correcto. Porque no se tiene la información, digamos, oportuna a tiempo, con lo que decías tú. Claro. Y no solamente eso, sino que también nosotros sabemos que en el negocio del dinero, el negocio propiamente tal está en el segundo, ¿no es cierto? No está en el día ni 2 horas más tarde,
está... ¿Ah? ¿Está en segundo? Ah. No, estaba en segundo. Está en la oportunidad. En los negocios a nivel bolsa se hacen en virtud del principio de la oportunidad. Ahora vendo, ahora gano. Ahora compro, pero es ahora y ahora gano. Si compro 2 minutos más tarde, perdí. Sí, sí, la ley a usted le otorga la facultad de... Primero usted decide en qué fondo está. Primero usted decide. Recuerde que nosotros tenemos el sistema de libre elección. ¿Ya? Ahora, si usted no opta por alguno, la administradora lo encasilla. No importa. Es suyo, es su plata. ¿Mm? Sí, claro. Sí, sí, claro, porque hay que determinar en dónde está nuestra plata, ¿no es cierto? Y nuestra plata no está precisamente en empresas nacionales, sino que está en empresas de carácter internacional y que obviamente va a afectar. Y segundo, las empresas extranjeras, cuando sus países de origen, sus casas matrices están en crisis, ¿qué hacen? Sacan la plata y la colocan en su casa matriz. Hoy día precisamente leía en el diario, en Argentina, en Argentina precisamente se congelaron, usted no puede comprar un dólar. No puede comprar un dólar. Precisamente a raíz del tema de la YPF y para evitar que la fuga de los capitales extranjeros se congela, como también lo hizo Menem, etcétera, etcétera. Pero es así. Pregúntale a segundo. Pero no, ese dinero. A ver, cuando nosotros hablamos al principio de los principios de transparencia, ¿no es cierto? Que se veía en el mundo estatal, si nuestros dineros estaban encasillados bajo esa fórmula, iban a estar proclives a su estabilidad, al tema político, a las conveniencias políticas, qué sé yo, etc. Llega la blanca transparencia a través de la sociedad anónima abierta. ¿Y por qué? Porque dice que va a tener un control efectivo a través de 2 órganos, básicamente. La Superintendencia de Valores y Seguros, por las colocaciones en el mercado, y la Superintendencia de AFP. ¿Ya? También, a través de la figura de la sociedad anónima, los directores tienen responsabilidades civiles y penales respecto de las gestiones que ellos hacen en cuanto a inversión. ¿Ya? Luego, a su pregunta, las inversiones, en el caso específico de la Polar, los ejecutivos de las AFP que colocaron y compraron esas acciones no tienen responsabilidad, porque en definitiva se les entregó a ellos una información falsa. No tienen responsabilidad. Pero ahí voy a lo que decía su compañero. Pero la cuota de administración mensual no está el resultado. No está el resultado. Está solamente por la administración. Es lo mismo que le cobra el Banco del Estado por administrar su cuenta de ahorro, cuenta de cualquier cuenta. No hay responsabilidad. La responsabilidad se van a ver después, en el tiempo, cuando la gente, cuando todos estos dineros que se perdieron, le signifiquen un detrimento de tal forma y de tal magnitud a los imponentes que perdieron plata por eso, que van a jubilar con menos dinero. Señor. Lo que pasa es que el señor allá preguntaba por los multifondos, la obligación de poder, en qué multifondo poder, en la hoja anterior usted la tenía ahí, que a lo mejor si usted vuelve a la hoja anterior, le puede a lo mejor ahí, para que salga de la duda. Hombres mayores de 55. Dicen los afiliados
pensionados pueden optar por alguno de los 3 fondos de menor riesgo relativos con sus saldos de cotizaciones obligatorias, C, D y E. Por su parte, los afiliados no pensionados, hombres mayores de 55 años, mujeres de 50, pueden optar por cualquiera de los 4. Fondos de creación obligatoria con dichos saldos, B, C, D, E. Sin embargo, ambos grupos tienen libertad de elección ante cualquiera de los 5 fondos. Sí, el principio de libertad al tiro, de colocación, ¿ya? Es lo que en definitiva prima en nuestro sistema. Los trabajadores con esa edad, como que ya definitivamente en la A no van a dejar de ganar. Es que depende, va a depender también del trabajador, porque en definitiva si es mi plata, usted no me toque mi plata. Perdón, ¿Sí? yo quiero hacer con respecto a lo que dice Palomino, de lo que leyó en el diario, o sea, me da la impresión de que los trabajadores tampoco hemos sido un poco dejados, ¿no es cierto?, en no preocuparnos de esta forma de la bolsa. A mí se imagina que la gente pudiente de este país se informa antes y cambia su fondo. O sea, le llega la información a lo mejor fidedigna, porque nosotros esperamos la información de la segunda, sale Arthur, 2 días, 3 días, y recién en la tele sale, no se cambie, señor. Entonces, lo hacen una pequeña propaganda para que nosotros nos quedemos en los fondos y no hagamos los movimientos. Pero a mí me da la impresión de que la gente pudiente de este país se cambia de inmediato, porque saben que en Grecia, como dice la señorita, Europa viene en baja, entonces se demora más o menos unos 20 días que el problema empieza. Entonces, cuando nosotros vamos a recurrir a nuestros cambios, es indudable que llegamos tarde. A lo mejor deberíamos organizarnos de otra manera. Y mientras está la crisis, usted está pensando en cambiarse, usted está trabajando. Claro, no sé. Y usted le tiene que pedir permiso al empleador para ir, oiga, puedo llamar, qué sé yo, etcétera. Entonces es complicado. Es muy complicado, señor. ¿Qué conveniencia o qué opinión tiene usted con respecto a las personas jubiladas que transfieren sus fondos de las AFP a las compañías de seguro para obtener una renta vitalicia? Porque esa es la situación de los trabajadores, como tienen poco fondo en la AFP, quieren una renta vitalicia. De menor valor. De menor valor, pero es vitalicia. Pero forever, ¿eh? Pero para siempre. Mire, en realidad yo la experiencia que yo no le puedo dar una respuesta contable, ¿ya? Lo que sí yo le puedo dar una experiencia de vida y de relaciones con gente que ha jubilado bajo fórmulas diferentes a la normal. Un trabajador que busca un sistema alternativo es un trabajador que tiene problemas serios económicos, que quiere recibir un dinero anticipado, pero seguir trabajando, ¿ya? La opinión va a depender del monto de sus fondos y del monto de la pensión. A mí me da la impresión de que primero, que lo ideal sería que todas las personas y todos los trabajadores jubilaran de acuerdo al modelo preestablecido. Porque en definitiva se cumple con el principio filosófico del descanso post-trabajo, ¿no es cierto? Ahora, bajo el principio de la libertad de decisión, bajo el principio de saber qué es lo que en definitiva dónde me aprieta el cinturón, lo dejo al arbitrio de cada una de las personas. ¿Es un medio? ¿Es un modelo? Sí. Pero también le puedo decir de forma muy íntima que es como pedirle plata a don Luis, ¿cierto? Que prestaba plata en la esquina, que claro, yo tenía plata, pero en el acto de devolver, yo siempre me quedé con menos plata. Eso pienso. Sí, profe. Disculpe, profe, mire, una acotación respecto a la consulta que acaba de hacer él, pues justamente esa conversa teníamos que entrar. Por lo menos mi opinión, por las 2 experiencias que he vivido, le quiero decir, desde mi punto de vista, no es recomendable
pasar los fondos a la aseguradora, que además son el hermano chico de la AFP, po. Son vinculantes a ellas mismas. ¿Me entiendes? Y sigo insistiendo, cuando uno se jubila por la AFP, por los fondos programados, por la renta programada, uno siempre son hereditarias, siempre. Y en las rentas vitalicias, si usted las traspasa, es cierto, pero hasta que cuando cumplen ciertos requisitos, los hijos cumplen más allá de 18, dejan de estudiar, a usted le pueden hasta quedar fondos adentro y ellos no se los van a devolver si se acaban los beneficiarios. O sea, se le cumplen los requisitos a los beneficiarios. Esa es la experiencia que yo viví. Y por razones obvias, como ellos la garantizan toda la vida, dicen, o sea, cuando a uno le dicen que a los 65 años te garantizo una pensión para toda la vida, como que si yo fuera a vivir 70 años más, suena medio raro, ¿no? Entonces dice uno, claro que me puede asegurar eso. Le quiero decir que con la pensión que creó el gobierno de la presidenta Bachelet en el 2008, casi no vale la pena irse a una renta vitalicia, porque usted igual tiene una pensión asegurada si se le acaba la suya. Sí, correcto, pero va a depender del valor. Estamos de acuerdo, depende del valor. Va a depender del pero valor. le sigo insistiendo. Si una renta vitalicia no se va a interesar por un distinguido que tenga 2 o 3 millones de pesos. No le es conveniente. Se lo va a dejar en la programada igual. ¿Sí? Esa es una cosa. Y lo otro que en el análisis que se ha hecho, distinguido profesor, respecto a poner los recursos en las letras, a mercantilizar el dinero nuestro, le quiero decir que se hizo en los gobiernos que nosotros entendíamos que eran amigos nuestros, pues. Primero el sistema lo crearon en dictadura. Y segunda cosa, los otros me dijeron métete al mercado. Entonces lo que yo ando preguntando, bueno, ¿y dónde están los buenos entonces? Para yo encontrar una opción, porque yo quiero una opción. ¿Me entiendes? Pues yo más allá de criticar el modelo, yo quiero una opción, pues. Yo digo, ¿dónde voy? Yo estoy convencido de que cuando yo me jubile, que estoy desde los 13 años imponiendo, me gustaría llegar a lo que se me prometió, que el 75% de lo que yo ganaba, de mis últimos sueldos, yo iba a tener de pensión. Y eso le quiero decir que estoy más lejos que 8. Entonces le quiero decir que cuando uno se da cuenta que en este país la plata de los fondos previsionales son pasados a los bancos con una tasa de interés de un 6%, y yo hoy le pido plata al banco y el banco me la presta a mí a 60%, no tengo dónde perderme, dónde está el negocio. Entonces mi consulta es, ¿cuál es la solución del asunto? ¿Dónde la encontramos? Pues yo quiero encontrarla en algún lado. ¿Me entiendes? Ni los míos quisieron cambiarla. Los míos se acostaron con el mismo modelo, es más, te quiero decir que se fueron a trabajar incluso algunos para allá. Y allá están tranquilamente, pues, y se acabó todo el problema. Entonces, yo eso es lo que me gustaría saber, distinguido, si es que usted a lo mejor no tiene la solución, digamos, pero... No, yo la solución no la tengo, pero Pero tengo el criterio. Claro, pero más o menos el criterio, ¿cómo, ¿para dónde apuntar? El criterio... Mi abuelita decía que la plata había que guardarla debajo del colchón, y que ahí no se acaba. No. Lo malo es que ahí se iba a quemar algún día el colchón. Pero si usted guarda la plata bajo el colchón, la va a tener por siempre. Pero esa plata no le va a generar más plata. No. ¿Ah? Pero dice acá, yo quiero dejar súper claro una cuestión. Yo soy un detractor empedernido del sistema actual. ¿Ya? Empedernido. Si donde yo puedo criticarlo, lo critico. Por lo que yo he leído, por lo que yo he escuchado, la única solución que tenemos como colectivo para los efectos de obtener pensiones dignas es volver al sistema de la solidaridad. Es la única solución. No existe otra, porque nuestros trabajadores no van a ganar más plata. Porque no van a ganar más plata. Porque si alguien pensó que iba a ganar más plata, tal como usted pensaba que iba a recibir 75, se equivocaron. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Y la única opción que hay es volver al sistema de solidaridad. Lo critican al tiro, lo critican en cuanto, por ejemplo, a las crisis sociales de España, de Grecia, de Italia, qué sé yo, etc. Pero un sistema que de por sí no está en crisis. Un sistema que entrega beneficios, que entrega, en definitiva, al trabajador que está en condiciones, que terminó de trabajar, le entrega la satisfacción de recibir un cheque más o menos. Dígame. Yo conozco un poquitito el sistema italiano y la verdad es que estos últimos años ha estado en crisis. Por eso no me gusta la idea, sobre todo que se diga, mira, fue una gran alternativa, sobre todo al sistema comunista y al capitalismo extremo. Era el sistema que venía de la doctrina social de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y era un buen sistema y que ha funcionado desde el año 48, al menos en Italia,
hasta ahora. Y solamente ahora está en crisis. Pero se quiere hacer ver al mundo que ese sistema también fracasó. Y lo único es este sistema que todos sabemos que es un humano, que tiene un montón de fallas. Y ojo que y nuestro sistema aún no colapsa. Si nosotros entendemos en definitiva el global de la crisis que se viene respecto de este sistema privado, está, por ejemplo, que hoy día, a partir de este año, en forma progresiva hasta el 2017, me parece que va a ser obligatorio, los independientes van a tener que cotizar. Van a tener que cotizar, sí. ¿Por qué? Porque el sistema respecto al independiente no cotiza, supone da su boleta, su ahorro el 10%, que es mentira, etcétera, va a ser carga mañana del sistema. Pero no del sistema de pensiones, sino que va a ser carga estatal. Y el sistema actual de fondos de pensiones no está full pagando pensiones. Cierto. No está full. Ahora, ¿qué ha pasado? Deme otro elemento. Cuando fue el boom de las jubilaciones anticipadas, en donde se jubilaba la gente anticipadamente, mucha gente, al tiro salieron la organización, la directiva de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones para poner trabas al sistema de jubilación anticipada. Se objetaron a los trabajadores que hacían de agentes, etcétera, etcétera. Y bajó el porcentaje. Se le iba la plata. Y la plata no hace plata. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué este sistema no ha podido ser cambiado? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué en todos los países donde se implementó había una alternativa de estatal para meterse? Una FP estatal en Argentina, en Uruguay, en todas partes. ¿Por qué aquí en Chile no se ha podido cambiar una coma de este sistema? No lo ha podido hacer ni la Bachelet, ni Elwin, ni nadie. Y si yo creo que si estaba la Gladys Marín tampoco lo podía cambiar. ¿Por qué en Chile? Disculpen la ignorancia, pero ¿por qué no se ha podido cambiar una coma? Solamente esta reforma previsional que hizo Bachelet, que me parece fantástica, pero no fue una reforma al sistema, fue beneficio para los que no podían cotizar y un aumento de pensión porque eran pensiones paupérrimas para los contributivas, digamos. Bueno, ¿por qué en Chile sucede y se creó 10 años antes que en los otros países que se crearon después de la caída del muro de Berlín, en el fondo? En Argentina, en todos los países. Vino el boom de esta cosa de la FP, pero siempre se da la alternativa de una cosa estatal. Aquí en Chile, a mí me encantaría que hubiese una pequeña alternativa para poder entrar a esto. O sea, esa es mi pregunta. ¿Por qué no se ha podido cambiar ni una sola coma? Bueno, la primera respuesta es porque la ley lo prohíbe. Que hay que cambiar la ley. Y segundo, hay una cuestión de poder económico acá. O sea, el dinero y la cantidad de poder e influencias que reúnen estos conglomerados económicos es de tal magnitud que nadie lo cambia. Y no lo van a cambiar. ¿Tan grande? Sí, enorme. Ahora sí. Ya. Juan Jara de Seguridad, dirigente, secretario. El problema yo creo que para llegar, según decía, a una respuesta, él la tiene porque es un tremendo dirigente de los campesinos, la tiene. Y muy bien que la haya consultado a todos nosotros. Y creo que muchos la tenemos, lo que falta es que nos vamos a tener que... Para hacer todos estos cambios tenemos que organizarnos nosotros. Para partir yo voy a ser sincero, voy a agradecer este curso porque me estoy preocupando de este tema que no lo sabía, de fondo. Sí, a grandes pasos, por conocimiento, por cosas que pasan, porque tengo un caso muy, muy cercano a donde anticipadamente se metió que fue un desastre enorme. Todavía está con hace más de 12 años con 120.000 pesos, imagínate. Tenía más de 30.000 pesos, 30 millones ese año, imagínate. Y el otro problema es que nosotros hemos caído, yo a eso es lo que yo voy a hacer la crítica a nosotros mismos. Nosotros hemos caído, así como ha caído nuestro gobierno que pensábamos que iban a hacer la salvación, que no ha sido para nada, lamentablemente. Y la señora Bachelet cayó en el sentido de ser, ¿cómo es la palabra? Ayudista, porque no transformó nada. Entonces hoy día nos queda a nosotros, yo creo que esto nos tiene que servir, cómo podemos ser capaces de organizarnos y creando
ir agrandando las bases, que ese es un problema, ir viendo movimientos para hacer las transformaciones, porque este problema es de la situación, es del sistema en que vivimos. El sistema está imperante en el mundo entero, lograron meterlo, hicieron fracasar todo. Yo creo que también los sectores de izquierda cometieron errores, le dieron la pasada, y hoy día el sistema imperante que hay nos hizo tirar a todos nosotros, y nosotros no hemos sido capaces. Pues antes mismo, la primera, ayer yo veía, siempre yo me he preguntado, me van a disculpar con todo el respeto que se me merecen, para todo el mundo. Aquí en Chile siempre se ha criticado, me ha tocado de repente conocer dirigentes de la CUP, critican a la UNIT y la UNIT critica a la CUP. Y lamentablemente yo creo que ojalá que algún día se pueda cambiar eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos necesitamos algún día estar juntos para hacer los grandes cambios. Creo que en España los socialistas y los comunistas se juntan en algún minuto, porque cada uno tiene su forma de pensar distinta, pero se juntan para hacer cambios. Así que ojalá que eso, compañeros, nos sirva para poder hacer los cambios. Nosotros hoy día tenemos que aprender al máximo. Yo creo que lo primero que nos dijo el abogado aquí es que tenemos que tener claro, empezar a informarle a nuestros asociados de sus plata, y que esté todo pagado, que el empresario pague, y buscar la forma como nos organizamos ya a nivel más grande, en que el empresario, por favor, no deje de pagar, y no solamente lo estipulen en un papel, porque llega el minuto, después se dan en quiebra, y ahí va a quedar el déficit, que al final lo va a pagar el Estado, por lo que yo he escuchado. Así que eso... Mira, viendo todo lo que se ha estado planteando referente a la AFP, hay algo que cuando nace es bueno que lo tengamos en cuenta. Cuando nace el 81, el 80, recordemos que era una crisis tremenda que había empresarial. Y esto fue un salvavidas para ellos. Acuérdense que dentro de nosotros, dirigentes sindicales de la época, hubieron compañeros que comenzaron a hacerle propaganda. Sí, claro. Hicieron propaganda a la AFP. Y también tenemos que recordar, y le respondo a la compañera que habla de Italia, aquí en Chile hubieron varios sectores que crearon AFP. AFP con intervención de los trabajadores. La Magiste, la Futuro, varias, tienen las panificadores, habían AFP dirigida por los trabajadores, pero el sistema, porque los mismos compañeros no se afiliaron a esa, y cuando había que hacer caja, como llamaban, no alcanzaban a cubrir, y fueron terminando. Y hoy día, ¿cuántas AFP tenemos hoy día? ¿Ah? Hace como 2 años o 3 años, cuando escucha las noticias uno y dicen, la AFP Provida se está vendiendo en Nueva York. Imagínense. Creada aquí en Chile, pero se vende en Nueva York. Se está traspasando en Nueva York. ¿A quién? A sectores privados, a consorcios, que son importantes. Si los analizamos nosotros hoy día, las AFP que tenemos, ¿quiénes son los que las administran y quiénes son los que ganan plata? Porque hoy día, todo lo que han planteado los relatores, uno llega a la siguiente conclusión. Hay problemas en la bolsa, se caen los fondos, pierden los trabajadores. Pero los dueños de la AFP no pierden. Los dueños no pierden y siguen funcionando. Entonces, la pregunta que hace también, ¿cómo podemos hacer? Recordemos que hace 3 o 4 años se está planteando de tener una AFP estatal. ¿Y cuál es el problema que no se puede hacer? Porque no hay un compromiso para hacerla. Porque no conviene, porque los intereses son tan grandes que no podemos echar a perder como está funcionando la AFP hoy día. Así que... Sí, al final hoy día uno se puede cambiar de sexo, pero no se puede cambiar al sistema público. Señor,
hay un detalle súper importante, que es bueno decírselo a ella, ¿por qué no se ha podido cambiar el sistema? Porque la Constitución chilena, en el artículo 19, en su capítulo 18, dice clarito que el derecho a la seguridad social y las leyes que se regulan en el ejercicio serán de quórum calificado para cambiarlas. Y eso significa el empate que tenemos. Entonces, volvemos a caer al mismo problema del sistema binominal. Como estamos empatados, para poder cambiar estas leyes que queremos cambiarlas, hay que cambiar la Constitución. Así de simple. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución. ¿Eh? Sí, pero, entonces, pero mire, es más que eso. No, estoy de acuerdo. Si para eso tiene, oiga, mire, si yo, por eso cuando usted me dice, es más que eso, yo también comparto lo mismo. Nunca ha habido voluntades. Porque uno debería preguntarse de dónde sacan plata incluso los que hoy día son parlamentarios para financiarse sus campañas. Uno desprestigia la política muchas veces, pero no sabe cómo viven, de dónde la sacan, quién la está pagando. La verdad es que yo no la estoy pagando. No tengo ninguna duda que el sistema de AFP las puede estar financiando en el caso de algunos, para que les sigan defendiendo los intereses, y así sucesivamente los sectores poderosos que les interesa mantener esto. Pero cuando ella pregunta que por qué en Chile no se ha podido hacer, porque nunca ha habido el ánimo de querer cambiar esto. Mientras no cambiemos el empate, donde en este partido lo estén jugando dos nomás, sí, que son los míos y los tuyos, y se acabó el problema, y al Bishop que tiene la plata, y se acabó el problema. Los demás, los que estamos aquí, nos podemos hacer las mismas consultas y hacer las mismas dudas. Pero si no somos capaces de influir a los que le tenemos que influir, nos vamos a quedar, desgraciadamente, en el puro diagnóstico. Correcto. Y en el análisis, pero no vamos a ser capaces de desarrollar el cambio. Sí, yo no voy a naturalizar mi intervención en esta bonita oportunidad, pero ustedes tienen el derecho de emitir esas opiniones, yo no, en mi calidad como estoy acá. Pero basta con ver hoy día quiénes forman parte de los directorios de la AFP. Son los mismos, el superintendente de Seguridad Social, el Ceremi, etc. Son todos ellos, son los mismos. Pero por ello no voy a desnaturalizar mi tema. En definitiva, se señala que un sistema más humano, más equitativo, más ético respecto a los trabajadores que cesan en su actividad laboral por edad, sería la vuelta a un sistema como el antiguo. Aparentemente no existe, por los teóricos de este tema, no existe otra fórmula. Estamos como en el tiempo. Ustedes conocen de más el sistema, la forma en que se reparte y cómo se paga el sistema. Entonces vamos a hacer un caso. Terminamos con este caso y damos por la palabra final y terminamos. Señala don Patricio Reyes, tiene 59 años y ya está pensando en jubilarse. Al consultar al asesor provisional de la AFP, este le informa que obtendrá una muy buena pensión debido a que ha realizado cuantiosos aportes previsionales voluntarios. Sin embargo, algo inquieta a don Patricio. Su mujer, Carla Pérez, de 55, quiere jubilarse, pero obtendrá una pensión muy baja debido a que sus remuneraciones nunca han sido muy altas y que tiene varias lagunas en sus cotizaciones. A don Patricio se le ocurre retirar una parte de la que tiene en su cuenta de capitalización para entregárselo a su señora. Bueno, de partida de un error, pero no lo hagan. Nunca, no se les pase por la cabeza. Esto es un cuento, esto es un cuento. Gil, Aquí vienen las preguntas de rigor. La primera, ¿cree usted que es un buen mecanismo en el que pensó don Patricio para favorecer a su señora? Malo. Es malo, ¿no es cierto? ¿No tiene disponibilidad don Patricio de sus fondos? No puede. ¿Puede retirar don Patricio el dinero de su cuenta? No la puede retirar, ¿no es cierto? ¿Qué solución alternativa de usted para resolver el problema de don Patricio? Divorciarse. Listo, pues acá. No importa, pero lo defendemos. ¿Tiene alguna solución alternativa, don Patricio? ¿Tiene alguna, no?
Monticello. No es malo. 8 plenos, ¿eh? Y eso que este caso está dado en el sentido que también la señora don Patricio trabajaba. O sea, el problema es que va a recibir una pensión más baja. Y tenemos tenemos las dos posturas. Don Patricio, aparte de cotizar, su cotización obligatoria, él ahorraba en el APB, destinaba a un punto. Llegaba a una cotización, como le señalaba al principio, equivalente del sistema antiguo, cercano al 30%, ¿no es cierto? Sin considerar lo que era el sistema, lo que es el sistema de salud. No, no existe. No, yo creo que la pregunta se refiere a otro tema, tiene un periodo sin cotizar, debería decir. ¿Ya? Claro, porque en el antiguo sistema con Laguna le dificultaba el procedimiento de Correcto. Bueno, llegamos al tiempo. Lo importante, yo les doy las gracias. Al final es un tema superario, se transformó en algo agradable. Yo creo que el tema es la fiscalización. Nosotros tenemos organismos que aún funcionan a favor nuestro, que es la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo. Todavía quedan buenos funcionarios. Tenemos que nosotros a través de la organización, no importa, pero buscar los elementos de fiscalización, información que sea oportuna para los efectos de que efectivamente, si ya es malo el sistema y si no integran las cotizaciones en nuestra libreta, es peor. ¿Ya? Yo le agradezco mucho, ha sido una bonita oportunidad y bueno, ojalá se repita. ¿Listo?